Mis amados hermanos, hermanas, buenos días, buenos días. Bendecidos por la gracia de nuestro Dios, nuevamente hoy vamos a su palabra, a ser bendecidos por ella y en esas promesas que Dios nos ha dado, seguir caminando en la seguridad de que todo camino por delante está colmado de promesas, colmado de bendiciones, sabiendo que en esa gracia de Cristo hemos sido bendecidos desde los tiempos antiguos. Les voy a invitar, por favor, en esta mañana vamos a llevarnos una palabra que también se llevaron los israelitas cuando salieron de aquella tierra de Egipto. Ellos tenían que transitar hacia una tierra desconocida, una tierra en la cual ya no podrían depender de ellos mismos, sino que tendrían que depender de Dios, tendrían que confiar en la palabra de Dios, así como Él les había dicho que los habría de liberar. Y después de aquel tiempo vino su palabra a través del siervo Moisés y les llevó hacia ese desierto, y en ese desierto fueron viendo cada día las maravillas de Dios, fueron viendo los cuidados de nuestro Dios. Aún en el desierto Él les sustentó. Dice la Escritura que el calzado de sus pies nunca se gastó, aún en el desierto, cuando ellos ni siquiera tenían la oportunidad de producir, de obrar por ellos mismos, el Señor proveyendo a cada una de sus necesidades. Vamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 10. En tanto que yo me posiciono de entrada en uno de los salmos hermosos de confianza de David. David, un hombre que confió no solamente en Dios, sino en su palabra, en lo que Él decía. Muchas veces decimos que confiamos en Dios y sin embargo cuando vemos su palabra no podemos creer en esa palabra que Él mismo ha inspirado, en esa palabra que Él mismo ha dejado para poder nosotros reposar y descansar en Él. En esta semana, descansando en las palabras de Dios que son convertidas en promesa para nuestra vida. Salmo 22, versículo 19, decía David en aquel tiempo: se enfrentaron a mí en el día de mi infortunio. Además de la situación de persecución por parte de Saúl y de sus enemigos, el infortunio, y se enfrentan todavía en una situación de desventaja contra él. Sin embargo, David expresa, en esa circunstancia adversa, así como el pueblo de Israel se encontraba en el camino hacia la tierra prometida, dice David: el Señor fue mi sostén. Versículo 29, saltando en los versículos después de los pensamientos que llevan al salmista entre un hablar de lo que Dios era: porque tú eres mi lámpara, oh Señor, tú eres mi lámpara. ¿Y qué hace una lámpara sino alumbrar en las tinieblas? ¿Qué hace la luz del Señor sino esclarecer nuestros pensamientos? ¿Qué hace la luz del Señor sino clarificar aquellas decisiones en las cuales nosotros estamos indecisos? No hayamos hacia dónde tomar, si a la derecha o a la izquierda, detenernos o seguir, hablar o no hablar. En ese mundo de confusión en ocasiones, en ese mundo donde pensamos que Dios no está al cuidado de nosotros porque las circunstancias parecieran indicar lo contrario, sin embargo allí la presencia de Dios y su palabra están presentes en nuestro corazón para poder emerger y ser un río de agua que brote desde nuestro corazón hasta nuestra boca, para poder decir, al igual que David: tú eres mi lámpara, Señor, tú iluminarás mis tinieblas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Su camino es perfecto. No había despropósito ni falta de visión en que Dios llevase a su pueblo por ese desierto. Su camino era perfecto, porque aún en la imperfección supuesta del camino que ellos transitaban en medio de enemigos y dificultades, falta de agua, falta de alimento, aparentemente su camino era perfecto porque estaba obrando una obra de perfección, pero en sus corazones. Señor, tu camino es perfecto. Y acrisolada, por eso inicio con este texto, acrisolada es la palabra del Señor, es decir, probada. La palabra que el Señor ha dicho y que esa palabra se convierte en una promesa para nosotros es una palabra de peso, de fuerza, que ha sido probada y que es pura, acrisolada, probada por el crisol. Él es escudo a todos los que a Él se acogen.
Pues quién, versículo 32 de este Salmo 22, decía, segundo de Samuel, perdón hermanos, segundo de Samuel, no Salmo. Siempre ubicamos a David en los Salmos. Segundo de Samuel 22, 31. ¿Quién es el Señor? 32. Fuera de Él, ¿qué hay? ¿Quién es roca sino solo nuestro Dios? ¿Quién es roca sino solo nuestro Dios? Él es la roca eterna, en Él nos refugiamos, en Él descansamos y en su palabra. Segundo de Samuel 22, 31, acrisolada es toda palabra de nuestro Dios. Con esa fuerza y con ese peso específico de esa declaración, trasladémonos ahora a Deuteronomio capítulo 11, versículo 10, que es donde ya todos estamos. 11:10 de Deuteronomio. Porque la tierra a la cual entras para poseerla. Palabras de nuestro Dios a su pueblo. Porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde viniste, le dice el Señor. Y si nosotros personalizamos este mensaje, lo mismo es para nosotros, para que podamos traer a nuestro corazón la realidad del lugar en donde estábamos y cómo era la vida que llevábamos antes y cómo será la vida a la cual nosotros arribaremos. Muchas veces queremos introducir las viejas costumbres a la tierra nueva y no descansamos en que Él es el que nos liberó, Él es el que nos lleva, Él es el que nos sustenta y queremos seguir obrando en nuestra fuerza, cuando es la gracia de Dios la que nos rescató, es la gracia de Dios la que nos lleva y es la gracia de Dios la que nos sustentará en esa tierra. Y el Señor se lo dice por anticipado, para que esa palabra pueda, convertida en promesa, dar confort a su corazón o confortar el corazón, dar alivio y fuerza al necesitado. No temas, la tierra a la cual tú entras no es como la tierra de donde viniste, donde sembrabas tu semilla, la regabas con el pie como una huerta de hortalizas. Hay una nota aquí, quizás una máquina hidráulica que a través del mover con el pie, como eran las ruecas o como eran algunos otros instrumentos de la alfarería de la antigüedad, por medio del pie, movían mediante una polea y sacaban agua de las profundidades. Aquí es diferente, le dice el Señor, aquí es diferente. Eso hacías anteriormente, pero la tierra a la cual entras para poseerla, una declaración clara, segura, a la tierra a la cual entras para poseerla. Ni siquiera habías entrado y ya te está diciendo Él, vas a entrar y la vas a poseer. ¿Por qué? Porque Él es la roca. ¿Y quién es roca sino solamente nuestro Dios? ¿Quién alumbrará nuestras tinieblas? ¿Quién nos dará la fuerza para seguir? ¿Quién nos hará permanecer en esa confianza y en esa seguridad, sino solamente nuestro Dios? A la tierra a la cual entras para poseerla, tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias del cielo. No tendrás que preocuparte. Si ellos pudieron confiar y pudieron ver que aquella tierra efectivamente así era, no era una tierra en la cual por medio del esfuerzo humano ellos tenían que sacar el agua, sino todo lo contrario. Esta tierra bebía el agua del cielo, la lluvia de bendición que Él enviaba. Es decir, ocúpate en lo que tienes que hacer, que yo mandaré la lluvia. ¿Cuándo la mandaré? Y es cuando viene la promesa de Dios para ellos. Es una tierra, versículo 12, que el Señor tu Dios cuida. Él la cuida. Él es el que la cuida. Él la protege. Qué hermosas palabras le dio el Señor a estos hermanos de Israel cuando le dice, el Señor tu Dios la cuida. Y más aún, los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. ¿Hasta cuándo Dios cuidará de nosotros? ¿Acaso no decía el salmista, desde el vientre de mi madre? ¿Acaso Jeremías, desde el vientre de tu madre te escogí?
El apóstol Pablo a una de las congregaciones, cuando Dios tuvo a bien manifestar su gracia en mí, escogido desde el vientre de mi madre, palabras más, parafrasísticamente hablando, lo mismo, desde cuando hasta al final. David, aún en la vejez, no me desampares. Cuando las canas empiezan a aparecer, no me desampares. Mismo apóstol Pablo, aún en la vejez, prisionero ya, escribiendo a Filemón, a Timoteo, a todos aquellos, haciendo de Dios su baluarte y su sostén, desde el principio hasta el fin. Hermanos, si nosotros podemos creer esta palabra, no solamente será una palabra, sino se convertirá en una promesa a nuestro corazón. Y vivimos no por los hechos, sino vivimos por las promesas dadas a nuestra vida. De hecho, nuestra misma salvación descansa en una promesa dada a un hombre, Abraham. No era por las obras, era por la promesa. Por la promesa dada a Abraham es que tú y yo ahora somos constituidos en el Israel de Dios, el Israel espiritual, el Israel que no depende de las obras ni de la ley, sino depende de aquel que cumpliendo la ley nos dio la gracia para poder permanecer y nosotros creer en esa palabra convertida en promesa a nuestro corazón. Pero no termina ahí la escritura. Dice, y sucederá que si obedecen los mandamientos que les ordeno hoy, de amar al Señor su Dios y de servirle con todo su corazón y con toda su alma, por eso es bueno servir a Dios. Es bueno buscar a Dios. Es bueno honrar al Señor. Porque aquellos que aún en nuestras debilidades hemos decidido honrar a nuestro Dios, Él nos honrará y hará descender sobre nosotros su bendición. Aunque en ocasiones esas bendiciones disfrazadas, cuando caminamos en el sufrimiento, pensamos que no es un bien. Todo lo contrario, nada más alejado de la realidad cuando no atribuimos perfección a Dios en nuestros caminos. Pero vamos al punto del versículo 14, que es lo que yo, en el contexto de lo que el Señor nos ha dado ahora en nuestra tierra, como el día de ayer, podamos tomar. Dice la Escritura, Él dará a su tierra. ¿Cuál tierra? La tierra que Él cuida, la tierra sobre la cual Él tiene puestos sus ojos. Él dará a su tierra la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Entonces Él dará hierba a los campos para tu ganado y comerás y te saciarás. Qué belleza saber que ellos salieron descansando en esa bella palabra de que habría lluvia temprana y lluvia tardía. El día de ayer yo tengo por costumbre, cada vez que hay lluvia, en un recipiente, unos 200 litros, hay un lugar en mi casa donde cae un afluente, un chorro, vamos a decir, de agua más o menos considerable. Ahí pongo ese recipiente, 200 litros, y se llena con el agua de la lluvia. El día de ayer quedaba ya la parte final y le decía al Señor, Señor, se ha acabado el agua de lluvia con la cual riego las plantas, con las cuales pudiera aprovechar otra agua, pero es el agua que Dios envía. Señor, se acabó. Limpié el recipiente, lo dejo afuera y le dije, Señor, manda lluvia, porque nuestros cerros lo necesitan. El pasto, la hierba se está secando. Con una lluvia más que envíe, Señor, los pastos reverdecerán, los cerros volverán a estar. Aunque parece que está pasando ya el tiempo de lluvia, envía lluvia, Señor. Y efectivamente, hermanos, ayer descendió sobre nuestra ciudad una lluvia tan hermosa, tan en hermosa bendición, que nuevamente en cuestión de minutos, aquel recipiente de 200 litros nuevamente estaba lleno. Entonces entendí, Él manda la lluvia temprana y la tardía. Cuando pensemos que todo el cúmulo de reserva acabado, entonces Él mandará nuevamente lluvia y nuestra tierra volverá a reverdecer. Es una tierra que el Señor bendice y que bebe el agua del cielo. Ese es nuestro Dios. Galileo Galilei, en cierta oportunidad, cuando fue llevado ante una circunstancia adversa, y no hay tiempo para hablar de ello,
ante la circunstancia que te encuentres, podemos decir, sin embargo, Dios enviará su lluvia. Es por si move, dijo Galileo, sin embargo se mueve. Es decir, aunque la circunstancia parezca diferente, sin embargo, habrá una palabra, una realidad, más allá de que los astros giren o no giren, de que la realidad de Dios hará cumplir sus hermosas y bellas promesas. Nos retiramos, le agradecemos a nuestro Dios por su palabra el día de hoy y nos vamos en la bendición. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu bendición. Gracias, Dios, por tu lluvia. Te bendecimos y unos a otros nos bendecimos antes de retirarnos, Señor, cada uno a su propia actividad. El Señor te bendiga y te guarde, hermano. Si Dios quiere, nos vemos hoy miércoles. Hoy miércoles, una hermosa palabra a través de lo que nos ha transmitido por el hermano. Oramos por él. Nos encontramos hoy miércoles, 7 de la tarde en la congregación. El Señor les bendiga. Buenos días. Nos bendecimos. Un tiempecito para bendecirnos y nos vamos a nuestros trabajos.